¿Deberías tomar un leasing habitacional? El día de hoy te voy a hablar de las ventajas y las desventajas del leasing habitacional y te voy a contar por qué, en mi opinión, para la mayoría de las personas el leasing habitacional no es una buena opción y es muchísimo mejor el crédito hipotecario. ¿Cómo funciona el leasing habitacional? En este contrato es el banco el propietario del inmueble y tú eres un arrendatario. Sin embargo, eres un arrendatario que tiene la opción de comprar el inmueble después de un determinado periodo de tiempo. Y a la persona que es arrendataria y tiene opción de compra, en este contrato se le conoce como el locatario. Para poder recibir el inmueble en leasing habitacional es necesario que pagues un primer canon que suele ser de un mínimo de un 10% del valor del inmueble. Este hace las veces de una cuota inicial. Sin embargo, en el leasing habitacional no se habla de cuota inicial, sino de primer canon. Y los cánones mensuales que pagas tienen dos componentes. Una parte de ese dinero va destinado a retribuir al banco o a la entidad financiera por el servicio financiero que presta. Se trata de los intereses y este dinero no es recuperable para ti. Otra parte de ese dinero que pagas va dirigido a pagar progresivamente el valor del inmueble. Por el contrario, en el crédito hipotecario tú eres el propietario porque has tomado dinero prestado del banco para poder comprar a tu nombre ese inmueble y has constituido una hipoteca, es decir, una garantía en favor del banco para que en caso de que tú no pagues las cuotas o el crédito, el banco pueda, a través de un proceso de cobro forzado, forzar la venta de ese inmueble en un remate y con el producto de esa venta pagar el saldo del crédito que todavía adeudes. Para recapitular, en el leasing tú eres un arrendatario que tiene una opción de compra, pero en el crédito hipotecario tú eres el propietario y el banco tiene una garantía que es la hipoteca que pueda ser efectiva en caso de que tú no pagues. Algo a tener en cuenta es que el leasing solo es aplicable a viviendas que no son de interés social, mientras que el crédito hipotecario puede ser aplicable a cualquier vivienda independientemente de su valor. ¿Cuáles son las ventajas entonces del leasing habitacional sobre el crédito hipotecario? Cuando se hace referencia a las ventajas, normalmente se habla de que en el leasing tú puedes financiar hasta el 90% del valor del inmueble. Esto no ocurre en el crédito hipotecario. En Colombia, en estos momentos, la mayoría de los bancos ofrecen una financiación de hasta el 70% del valor del inmueble para vivienda que no es de interés social y de hasta el 80% del valor del inmueble para vivienda de interés social cuando se trata del crédito hipotecario. Por ejemplo, imagina que quieres financiar con un leasing habitacional una vivienda que tiene un valor de 200 millones de pesos. Con algunos bancos podrás llegar a obtener financiación de hasta el 90% de este valor, es decir, de hasta 180 millones de pesos. ¿Pero eso es un verdadero beneficio del leasing? En mi opinión no, porque te está invitando a endeudarte más de la cuenta. Yo siempre he pensado que cuando se trata de comprar inmuebles lo ideal es pagar una cuota inicial o un primer canon de al menos un 30% del valor del inmueble. Y pienso así por dos razones. Primero, porque considero conveniente tener cierto patrimonio construido en el inmueble, porque en caso de que haya una caída de los precios del inmueble, una crisis financiera, es más improbable que termines debiendo más por ese inmueble de lo que realmente vale. Y la segunda razón es que en la mayoría de los casos no vale la pena ni es conveniente endeudarse en exceso por un bien inmueble. La razón es que cuando vas a comprar un bien inmueble debes comparar los costos irrecuperables de arrendar ese bien inmueble con los costos irrecuperables de comprar ese bien inmueble. Los costos irrecuperables de arrendar el bien inmueble son obviamente los cánones de arrendamiento y los costos irrecuperables de financiar o comprar ese bien inmueble con un crédito son en primer lugar los intereses que tienes que pagar, ya sea por el leasing o por el crédito, los impuestos, las cuotas de administración y los gastos de reparación de ese bien inmueble. Y lo que he observado en particular en Colombia, donde las tasas de interés son tan altas, es que si te endeudas demasiado sobre un bien inmueble, lo más probable es que pagues tantos intereses que no tenga sentido haber comprado en primer lugar, porque sería para ti muchísimo más barato seguir arrendando por un larguísimo periodo de tiempo. En estos casos normalmente la mejor decisión es seguir arrendando hasta que logras ahorrar lo suficiente para poner una cuota inicial o un primer canon lo suficientemente alto. Obviamente esto depende de cada caso particular y del mercado inmobiliario en particular, así que hay que hacer las cuentas para ver si realmente te conviene tomar un financiamiento tan alto como el que se puede conseguir con el leasing habitacional. La segunda ventaja del leasing habitacional es que el inmueble no hace parte de tu patrimonio hasta que hagas uso de la opción de compra.
Esto puede tener algunos beneficios tributarios, sin embargo es conveniente que consultes con tu contador para que te aclare si en tu caso en particular recibirías algún beneficio tributario de preferir al leasing habitacional por encima del crédito hipotecario, pues para la mayoría de la gente no habrá ningún beneficio tributario. Y la otra ventaja de que el bien inmueble no haga parte de tu patrimonio es que no te lo podrán embargar porque hace parte del patrimonio del banco hasta que ejerzas esa opción de compra. Sin embargo, en mi opinión, esta ventaja no es lo suficientemente fuerte como para que yo decida mantener a largo plazo un leasing habitacional en el que voy a pagar unas altas tasas de interés. Otra ventaja del leasing habitacional es que no debes pagar gastos de constitución ni levantamiento de hipoteca porque no hay hipoteca. Sin embargo, en la gran mayoría de los contratos de leasing habitacional se establece que eres responsable por el pago de los gastos de escrituración cuando el banco adquiere el inmueble del vendedor y también cuando el banco te transfiere el inmueble después de haber ejercido la opción de compra. Y la última ventaja del leasing habitacional es que puedes conseguir unas tasas ligeramente inferiores a las que aplican para los créditos hipotecarios. Lo que suele ocurrir es que para el leasing habitacional puedes conseguir una tasa de interés un punto porcentual más baja que la tasa que aplicaría para un crédito hipotecario. Por ejemplo, si para un crédito hipotecario puedes conseguir una tasa de interés del 10% efectivo anual, es posible que para el leasing te ofrezcan una tasa de interés del 9% efectivo anual. Y esto es cierto, sin embargo, si prefieres tomar un crédito hipotecario y tienes un excelente puntaje de crédito, buscas tasas con diferentes bancos y además de esto no te endeudas demasiado para poder aplicar rápidamente a una compra de cartera hipotecaria, lo más probable es que puedas conseguir para tu crédito hipotecario una tasa muy similar a la que obtendrías con un leasing. Pero ¿cuáles son las grandes desventajas del leasing habitacional? La primera es que eres un arrendatario que tiene todas las responsabilidades financieras de un propietario. Debes pagar los impuestos, debes pagar las cuotas de administración, inclusive las extraordinarias, y si hay algún daño en el inmueble, tú eres el responsable de pagar por la reparación. También debes responder por los daños que el bien inmueble le cause a terceros. Si se cae una teja y golpea a un transeúnte, tú debes indemnizarlo. Si fueras solo un arrendatario, no tendrías que asumir ninguno de estos gastos, pero como locatario sí te corresponden. En otras palabras, tienes todas las desventajas de ser propietario, pero no las ventajas. Por ejemplo, en el leasing no puedes subarrendar ese inmueble sin el permiso del banco. Siempre necesitas su autorización. De hecho, hay dos figuras de leasing. La figura del leasing para vivienda familiar y para vivienda no familiar, en la que la autorización de arrendar ya está dada desde el principio. Sin embargo, en ambos casos tienes que contar con el visto bueno del banco para poder arrendar ese inmueble. Si quieres hacer remodelaciones, ampliaciones o construcciones en el inmueble, tendrás que contar con el visto bueno y la autorización escrita del banco. La siguiente desventaja del leasing habitacional es que es difícil conseguir una compra de cartera para mejorar la tasa de interés que estás pagando. Últimamente en Colombia todas las tasas de interés fueron reducidas y por esto lo que conviene hacer es buscar con otros bancos si es posible una reducción de la tasa de interés para así poder ahorrar muchísimo dinero. Esto es muy fácil con el crédito hipotecario. De hecho, en muchos casos ni siquiera es necesario que materialices la compra de cartera y solo basta con que le informes a tu banco que has recibido una mejor oferta para que ellos accedan a igualar esa oferta y te rebajen sin ningún trámite adicional la tasa de interés que te cobran. Pero conseguir esa rebaja de tasa de interés en el caso del leasing, aunque posible, es algo muchísimo más engorroso y más complicado. Porque piensa por un momento, ¿qué necesitas para que eso pueda pasar a otra entidad financiera? Pues básicamente el inmueble tendría que ser transferido de la primera entidad financiera a la segunda que te está ofreciendo una mejor tasa. Y esto no es ni económico, ni rápido, ni fácil. La siguiente desventaja del leasing se presenta cuando quieres vender el inmueble antes de haber ejercido la opción de compra. Esto es algo posible, pero nuevamente es bastante difícil y requiere de la intervención y la aprobación del banco que tiene el leasing habitacional. En el caso del leasing, la alternativa más fácil para poder vender el inmueble es ceder los derechos del contrato de leasing habitacional a un tercero que esté interesado en adquirir ese inmueble. Sin embargo, esto debe contar con el visto bueno del banco. Además, te encuentras con el problema de que es posible que la persona que esté interesada en tu bien inmueble no quiera tomar un leasing habitacional. ¿Qué pasa si la persona es como yo y en lugar de tener un leasing quiere tener un crédito hipotecario? Otra de las desventajas del leasing se presenta cuando tienes dificultades financieras y no puedes pagar los cánones. Si estás en incumplimiento para la entidad financiera, en el caso del leasing habitacional, es muchísimo más fácil y muchísimo más sencillo quitarte el inmueble. Y esta es la razón
razón por la cual el banco en el caso del leasing habitacional está dispuesto a ofrecerte unas tasas ligeramente más bajas. En caso de que incumplas, para el banco será mucho más fácil y mucho más rápido poder recuperar el inmueble y poder recuperar así su dinero. Como ya lo explicaba en el caso del crédito hipotecario, si tú incumples, el banco te debe demandar a través de un proceso ejecutivo para buscar rematar ese inmueble y con el producto de ese inmueble poder cobrar el saldo de la deuda que le quedaste debiendo. Y el proceso ejecutivo y el remate pueden tomar muchísimos años. Por el contrario, en el leasing habitacional eres simplemente un arrendatario y por esto te pueden quitar el inmueble con un proceso judicial llamado la restitución del inmueble arrendado, que es mucho más corto y mucho más sencillo para el banco. Y aquí puede surgir una duda: ¿qué pasa con esa primera cuota cuantiosa que pagaste y con todo lo que has venido abonando al valor del inmueble en caso de que te quiten el inmueble por haber incumplido el contrato cuando tienes un leasing habitacional? La respuesta a esta pregunta está en el artículo 7 del decreto 1787 de 2004. En términos muy simplificados, lo que dice este artículo es que la persona sí tiene derecho a que le devuelvan esa primera cuota y a que le devuelvan todo lo que fue pagando al valor de ese inmueble mientras mantuvo ese leasing habitacional. Sin embargo, estos pagos solo los recibe previa deducción por parte del banco de todos los gastos y de todo el dinero que le debas al banco según el contrato, y esto incluye por supuesto intereses, gastos de cobranza, gastos de procesos judiciales y gastos de volver a vender el inmueble o volverlo a entregar en leasing habitacional. Y es que si el locatario que incumple no tuviera derecho a recuperar esa primera cuota que pagó y no tuviera derecho a recuperar el dinero que fue pagando progresivamente con cada una de las cuotas de arrendamiento, este contrato sería totalmente desequilibrado y no valdría la pena ni siquiera considerarlo. Cuando tienes un crédito hipotecario así incumplido, es mucho más fácil que el banco te escuche y que esté dispuesto a replantear las condiciones del crédito para permitirte volver a retomarlo, o que esté dispuesto a darte algún descuento en intereses a cambio de que hagas todo el pago completo de la deuda. Además, si incumples un crédito hipotecario, vas a tener más tiempo con el inmueble. Y en una crisis normalmente lo que más necesitas es tiempo para poder recuperarte y poder volver a negociar con el banco más adelante. Y la última desventaja del leasing habitacional se presenta en el manejo que se le da a estos contratos en los procesos de quiebra o de insolvencia. Cuando una persona no puede pagar sus deudas en Colombia, tiene derecho a acogerse a un procedimiento de insolvencia. En este procedimiento de insolvencia se negocia con los acreedores los plazos de las deudas y los intereses, y la esperanza es que se puedan conseguir facilidades de pago para así poder cumplir con todos los acreedores y evitar de esta forma el remate de los bienes del deudor. Uno de los efectos del inicio del proceso de insolvencia es que se detienen los pagos de todas las deudas que tienes, incluido el crédito hipotecario, mientras se negocia con los acreedores y según los términos del acuerdo. Sin embargo, el trámite de insolvencia no suspende los pagos de los cánones de arrendamiento. Por esto, en insolvencia no se interrumpen los pagos mensuales de los cánones de arrendamiento de un leasing habitacional, pero sí se interrumpen los pagos mensuales de una hipoteca. En resumen, para casos extremos de quiebra o insolvencia es mucho mejor tener un crédito hipotecario. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Deberías tomar un leasing habitacional? Algunas personas dicen que si tú sabes que vas a cumplir porque tienes una muy buena posición financiera, el leasing te permite ahorrar en intereses y te trae otras ventajas como las que ya mencioné. Sin embargo, el hecho de que tengas una muy buena posición financiera hoy no significa que en el futuro seas exento de eventos inesperados que te puedan llevar a una crisis financiera. Además, personalmente creo que las dificultades que el leasing habitacional implica a la hora de querer arrendar el inmueble, venderlo, remodelarlo o a la hora de conseguir una mejor tasa son demasiado grandes como para ignorarlas. A mí no me gusta el leasing habitacional y solo lo tomaría si mi contador me demostrara muy claramente por qué al tomar un leasing habitacional ahorraría muchísimo dinero en impuestos, y esto hasta ahora no ha ocurrido. Y eso es todo, muchas gracias por haber visto este video, espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Por favor, deja tus comentarios y opiniones abajo, no olvides dejar un me gusta para el algoritmo de YouTube y recuerda suscribirte si te interesan estos temas relacionados con finanzas personales y dinero. Muchas gracias y hasta la próxima.